Bueno, pues buenas tardes a todas y a algunos todos, a las compañeras del equipo de gobierno y, como no, a la alcaldesa. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 15ª jornada Salud y Mujer. Esta tarde culminamos la celebración del Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Esta es una fecha que tiene su origen en el año 1987 en Costa Rica, en la reunión Red Mundial de Madres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, donde se acordó celebrar este día con el objeto de reafirmar el derecho a la salud como derecho humano de las mujeres y para intentar cambiar las prácticas peligrosas para la salud. En pleno siglo XXI no podemos olvidar la necesidad de estudiar de manera segregada la salud de mujeres y hombres. Es una realidad prácticamente demostrada que nuestra biología determina tanto los factores preventivos como la aplicación de tratamientos diferenciales y, como dice Carmen Valls, el problema principal de la medicina y de todas las ciencias de la salud respecto al género es que ha faltado investigación diferenciada por sexo y, posteriormente, reflexión con perspectiva de género para entender las razones de la diferencia, si la ha habido. Se deben realizar más estudios, encontrar las sintomatologías propias de las enfermedades según sexo, y un ejemplo de ello es el infarto de miocardio, cuyos síntomas no se presentan de la misma manera si eres hombre o eres mujer. O enfermedades feminizadas como el lupus o el síndrome de la fatiga crónica, que requieren un conocimiento profundo de los procesos implicados desde la perspectiva de género. Medicina y salud van de la mano y debemos ser conscientes de la importancia de promover hábitos sanos, prevenir la medicación, así como reducir la ingesta de psicofármacos. En España, el 85% es consumido por mujeres. Debemos desarrollar una gran labor preventiva, en definitiva, enseñar y aprender a cuidarnos. Desde el área de igualdad del Ayuntamiento de Motril tenemos el firme compromiso y convicción de trabajar por la mejora de la salud desde la perspectiva y en coordinación con todos los organismos, planteando todas las acciones necesarias. En este sentido, hemos querido presentar aquí también esta campaña de salud y mujer de este año, denominada Nosotras. Nosotras, la salud de nuestras manos, la salud de nuestras vidas. Con ello incidimos en varios mensajes que consideramos clave y que os mostramos a continuación. Uno de los mensajes es una llamada de atención al consumo del psicofármaco. Y dice que acaban silenciando los psicofármacos las quejas, acaban silenciando con psicofármacos la queja, el malestar, el dolor que se encarna capa tras capa en lo más profundo de los músculos y de los huesos de las mujeres. Eso dice Carmen Valls Llobet, médica. Otro apartado de la campaña es la de visualizar el papel de la sanitaria. El 70% del personal sanitario mundial es femenino. La mitad de la contribución de las mujeres a la salud mundial no es remunerada. Otro de los apartados de esta campaña es dar nombre al llamado malestar de las mujeres. Llega un momento, según dice Regina Bayo Borrás, psicoanalista, dice que llega un momento en el que la mujer ya no tiene palabras para expresar su profundo malestar, que ella misma no acierta a entender y entonces es cuando el cuerpo habla. Bien, esta es una parte de esta campaña que iréis viendo en redes, en medios de comunicación, donde intentamos sensibilizar a la población sobre esta situación que sufrimos las mujeres. Y bien, pues esta es una muestra de esta campaña de salud en la que este año hacemos especial hincapié en visibilizarnos nosotras. Así es como la hemos querido denominar, pues para precisamente hacernos más visibles. Y ahora sí me vaya a permitir que le dé la palabra a la alcaldesa, que agradezca que nos acompañe, porque nos va a acompañar toda la tarde. Es difícil que pueda quedarse en todos los actos, pero concretamente creo que el interés de la campaña merece la pena y sobre todo porque el tiempo que tiene también es muy limitado. Así que gracias, Luisa, por acompañarnos toda la tarde. Gracias. Pues sí, la verdad es que, Inma, hay que sacar tiempo para todo hay tiempo. Bueno, queridas amigas y amigos
La pandemia se ha llevado por delante, todo el mundo lo sabe, miles de vidas, muchas de ellas de personas queridas y cercanas. Esta pandemia también nos ha privado de abrazos y de la cercanía que necesitamos como seres humanos, del contacto y del hecho de compartir y sentir juntos. La verdad es que ayer mismo el hecho de compartir y veros juntas en el encuentro que tuviste en el Parque Severiano Ballesteros, creo que la mejor sensación que tuve fue pues eso, veros juntas, veros reír y veros ilusionadas. Y bueno, después tuve la oportunidad de ver algunas de las fotos que habíais puesto por las redes y la verdad que alegría, incluso con algunas lo comenté, que María Dolores, que lo habíais pasado bomba, Y yo creo que estamos necesitados ya de este tipo de encuentros poco a poco. Bueno, pues gracias a las distintas áreas municipales, quiero aprovechar para saludar a la teniente alcalde de Mantenimiento y Educación de Ura y a la concejala también de Salud y Consumo y a la concejala de Anejos, que estén aquí también presentes acompañándonos en esta actividad. Pues y en este sentido, el área de la mujer, a cuya teniente alcalde, Inmaculada Torres, y a cuyos profesionales, pues felicito, Inma, por vuestra entrega y por, a pesar de estos complicados momentos que nos ha tocado vivir a todos, pues esas ganas y esas fuerzas que tenéis para seguir adelante con un área que, lógicamente, tanto el área de mujer como el área de bienestar social pues han tenido un sobretrabajo, ya tienen trabajo durante todo el año, pues este año van a tener aún más trabajo han tenido con el hecho de la pandemia. Y bueno, pues la verdad es que estas jornadas de salud y mujer pues son una buena excusa para vernos, para charlar, para aprender, Así que, bueno, os animo a seguir adelante desde el área municipales con las actividades y a vosotras, bueno, que hay que seguir adelante, que la vida se nos paró hace un año, poco a poco vamos recobrando la normalidad, la mayoría de aquí, o al menos yo, estoy ya con la primera dosis de la vacuna, deseando que me pongan la segunda vacuna, deseando que estemos todos vacunados, deseando que nos podamos quitar ya esta mascarilla, que podamos vernos las caras, que podamos vernos la sonrisa. Yo lo cuento como anécdota. Durante este año, bueno, pues seguramente vosotras, igual que yo, he conocido a mucha gente y le digo, mira, si os veo por la calle y no os saludo, llámame la atención, porque es que con las mascarillas cuando nos quitemos las mascarillas va a ser muy complicado para toda esa gente que hemos conocido reconocerla. Así que muchas gracias y enhorabuena, Inma, enhorabuena al área de igualdad. Enhorabuena también y muchas gracias a las ponentes por la tarde tan buena que estoy segura que nos van a dar de aprendizaje. Enhorabuena, Mariló, también, presidenta AFA Contigo, por acompañarnos. Y nada, pues empezamos a aprender. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a las ponentes, que como comprobaréis son tres magníficas profesionales expertas en diversas materias que ampliarán nuestra sensibilidad y conocimientos sobre temas de gran interés. Con ello queremos aportar herramientas para que el autocuidado sea un aspecto a tener en cuenta en nuestras vidas. En primer lugar, la ponencia se titula «Ser mujer perjudica seriamente la salud», a cargo de doña Mercedes García Piñeiro, psicóloga y experta en género. Tratará de plantearnos diferentes cuestiones relacionadas con los problemas de salud y con el hecho de ser mujer. Mercedes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que estáis aquí y al Ayuntamiento, al Centro de la Mujer, a Pilar especialmente por haberme invitado a estar aquí. Efectivamente, cuando a mí me propusieron participar en estas jornadas, pues hablando un poco con Pilar, le comenté, pues mira, podríamos hablar como el hecho de ser mujer en nuestra cultura perjudica o puede perjudicar seriamente la salud. Es decir, realmente no es que ser mujer perjudique nuestra salud, sino ser mujer en nuestra cultura y en nuestra sociedad por una serie de cuestiones que os quiero ir planteando, ¿vale? En primer lugar, quería aclarar un par de conceptos o un par de ideas que creo que son importantes para comprender lo que voy a ir comentando a continuación, que son dos términos que a veces utilizamos como sinónimos y a veces confundimos cuando realmente se refieren a realidades muy diferentes, ¿vale?
Por un lado está el sexo, que cuando hablamos de sexo no hablamos de lo que nos gustaría a veces, que es de la sexualidad, ¿verdad?, sino cuando hablamos de sexo nos referimos exclusivamente a características biológicas que nos diferencian físicamente, ¿vale? Es decir, la especie humana nos diferencia entre hombres y mujeres. Es verdad que hay personas que no están claramente definidas como tal, o hay personas que no se identifican con el sexo con el que nacen, pero en principio para lo que vamos a trabajar aquí me basta con que nos quedemos esta idea. Cuando hablamos de sexo nos referimos a todo aquello que tiene que ver con el cuerpo, tanto lo que se ve como lo que no se ve, porque hay cosas internas, como son las hormonas, como son órganos internos que no vemos, pero que nos diferencian a hombres y a mujeres y que, como ahora veremos, pueden tener efectos sobre nuestra salud, ¿vale? Imaginaros que yo fuera una persona que viene de otro planeta, fuera una marciana y me tuvierais que decir características que nos diferencian. Si tuviéramos tiempo y lo pudiéramos hacer detenidamente, pues seguramente me diríais, pues a hombres y a mujeres nos diferencian, por ejemplo, los genitales, ¿verdad? Nos diferencia que las mujeres tenemos un desarrollo del pecho más grande, nos diferencia la voz, la nuez, una serie de características. Pues todas esas cuestiones que tienen que ver con la biología tendrían que ver con el sexo, ¿vale? En principio, el sexo no es ningún problema. El sexo lo único que nos muestra es que somos diferentes, ¿vale? Que podemos ser como de modelos diferentes, por decirlo de alguna forma. Y que además somos diversas o diversos. Todas las personas que estamos aquí pertenecemos a un sexo o a otro, pero no todas las mujeres somos iguales ni todos los hombres somos iguales, ¿vale? En principio eso no es ningún problema. La diversidad no es ningún problema, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que en nuestra cultura tenemos lo que se llama el género, que viene a ser una construcción cultural, por decirlo de alguna manera muy simple, como un invento de la sociedad que nos dice, si tú naces como mujer, de ti vamos a esperar una serie de cosas. Si tú naces como hombre, de ti vamos a esperar otra serie de cosas. Esa serie de cosas incluyen un montón de elementos, desde, por ejemplo, el color con el que vestimos a nuestros niños, dependiendo de si nacen con un sexo u otro, con los juguetes que se supone que van a jugar, dependiendo de si tienen un sexo u otro, a qué se supone que se van a dedicar, dependiendo de si tienen un sexo u otro. Todo eso realmente no viene dado por la biología, sino que viene dado por la cultura. De hecho, afortunadamente, va cambiando, ¿vale? Seguramente las personas que estáis aquí recordáis cosas que cuando éramos más jóvenes no se nos permitía hacer y hoy en día aparentemente sí, ¿vale? Esto del género es precisamente lo que puede hacer que en nuestra cultura nacer como mujeres haga que nuestra salud se vea perjudicada, porque el género sí es un problema porque nos crea desigualdades. Más que diferencias, hace que se nos trate de manera desigual o incluso a veces no se nos tenga en cuenta sencillamente, ¿vale? Entonces, esto que parece que a lo mejor no nos influye en nuestra vida cotidiana, veremos cómo a nivel de salud puede tener mucha influencia. De hecho, en la presentación ya han comentado algunas cosas en las que nos diferenciamos, ¿vale? Y que a veces no son tenidas en cuenta por estas cuestiones, ¿vale? Mirad, bueno, esto quería representar un poco esta imagen como precisamente el género es un problema porque es como si nos tratara de encasillar, nos tratara de meter a las personas dentro de una caja, ¿vale? Dentro de una caja es verdad que no cabemos, nos cuesta mucho trabajo entrar, ¿verdad? Por eso supone verdaderamente un problema y por eso, por ejemplo, el trabajo de muchas instituciones va orientado a abolir el género, a acabar con eso y que, digamos, las personas tengamos un poco la libertad de ser tratadas en igualdad independientemente del sexo con el que nazcamos, ¿vale? Vale, pues vamos a ir viendo algunas cosillas, voy a ir muy rápido y con poquitas cosas porque no tenemos mucho tiempo, pero simplemente algunas cositas para que reflexionemos un poquito, tanto aquí como luego en nuestra casa cada una y cada uno, sobre cómo estas diferencias de trato pueden hacer que termine influyendo en nuestra salud de manera negativa para las mujeres, ¿vale? Por ejemplo, como veis ahí, una de las cosas que suele pasar o que ha pasado durante mucho tiempo es que se ha tomado el cuerpo del hombre como referencia universal. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos considerado que lo que pasa en el cuerpo del hombre se puede extender a lo que pasa en el cuerpo de la mujer, ¿vale? Hay muchas cosas que se han estudiado en el cuerpo del hombre, pero no se han estudiado en el cuerpo de la mujer porque han supuesto que somos iguales y que lo que pasa en uno se puede suponer que pasa en los otros, ¿vale? Y esto, evidentemente, ha obviado, ha pasado por alto algunas diferencias que tenemos y nos ha perjudicado a las mujeres, ¿vale? Aparte de que, por ejemplo, nos acostumbra a no vernos representadas. Esta imagen que veis aquí, por ejemplo, representa, si buscáis en Internet, en Google, supuestamente el sistema muscular humano,
¿vale? Y el dibujo que tenéis a la izquierda realmente lo que representa el sistema muscular de un hombre, que es diferente al que tenemos las mujeres, ¿vale? Con lo cual, las diferencias que podemos tener son como no tenidas en cuenta, con todos los efectos que a veces pueden tener sobre la salud. Yo he puesto el ejemplo del sistema muscular, pero no sería igual el sistema esquelético, ¿vale? Hombres y mujeres no tenemos el mismo esqueleto. En muchas cosas se parecen, pero en algunas cosas se diferencian. Por ejemplo, y como veis en la imagen, una imagen clara o una cosa clara en la que nos diferenciamos es en la pelvis, en el tamaño de la pelvis. Si alguna veis películas de estas de misterio, de investigaciones, que encuentran esqueletos por ahí enterrados, ¿verdad? Muchas veces nada más que ver el esqueleto, aunque se lo lleven luego al laboratorio a estudiarlo, nada más verlo y dice, ¿es un hombre o es una mujer? ¿Cómo lo saben si solo son huesos? Porque tenemos pelvis diferentes. ¿Por qué? Porque las mujeres damos a luz y, evidentemente, como veis en la imagen, tenemos que tener un hueco, digamos, un espacio pélvico más grande. Alguien a lo mejor está pensando, ¿y eso qué tiene que ver con la salud? Pues tiene mucho que ver con la salud, porque si no lo tenemos en cuenta, puede que, por ejemplo, algunas cosas tan sencillas que aparentemente nos recomiendan porque pueden ser buenos para hombres como mujeres, como por ejemplo son algunos ejercicios de yoga, sin ir más lejos, a lo mejor a las mujeres, precisamente por la estructura esquelética que tenemos, más que hacernos un beneficio, nos pueden hacer daño, porque, por ejemplo, la presión que tenemos sobre el suelo pélvico, que seguramente que a la mayoría de las que estamos aquí nos suena, puede ser diferente a la que hacemos o a la que ese ejercicio hace sobre el cuerpo de un hombre, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las diferencias físicas que tenemos para que se nos pueda tratar en igualdad de condiciones. Si no se nos tienen en cuenta, puede ser que, insisto, incluso más que beneficiarnos, puede que haya cosas que incluso nos perjudiquen, ¿vale? Como ha comentado la compañera en la presentación, efectivamente hay un ejemplo muy claro que nos muestra también cómo el tomar como referencia el cuerpo del hombre puede suponer un problema para las mujeres, porque, por ejemplo, el infarto, que es una enfermedad que podemos sufrir tanto hombres como mujeres, se manifiesta diferente en uno y en otro. Casi todo el mundo tenemos identificados los síntomas de un infarto con el dolor de brazo izquierdo, ¿verdad? Pues resulta que el dolor de brazo izquierdo no es un síntoma para las mujeres en el infarto. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor a mí me está dando un infarto, estoy teniendo unos síntomas como los que vienen ahí, pues tengo mareo, me duele la mandíbula, pero como no me duele el brazo, me creo que no me está dando un infarto, por lo tanto no voy al médico. Por lo tanto, no me voy a urgencias. De hecho, no sé si lo veis bien, en la transparencia pone que la diferencia del tiempo en llegar a urgencias entre hombres y mujeres, mientras que los hombres tardan aproximadamente en llegar 98 minutos, las mujeres tardamos en llegar o en ir a urgencias ante una sintomatología de un infarto 237 minutos. Fijaros la diferencia de tiempo y todo lo que puede pasar. O mejor dicho, todo lo que no puede pasar porque no nos atiende en ese tiempo, ¿vale? Simplemente porque ni se nos ocurre que estamos teniendo un infarto, ¿vale? Esto viene dado por nuestras diferencias de sexo, por nuestras diferencias corporales, pero si no las tenemos en cuenta, pues como estáis viendo claramente, puede ser que nos dañen de forma importante, ¿vale? También hay algunas enfermedades que claramente se manifiestan diferentes en hombres y en mujeres y, por lo tanto, tenemos que darle importancia diferente. En el ejemplo que pone en la transparencia nos habla de los diferentes tipos de cáncer, ¿vale? El cáncer, por desgracia, es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero hay algunos cánceres que afectan mucho más a las mujeres que a los hombres, como por ejemplo el cáncer de mama, ¿vale? De hecho, el cáncer de mama también lo pueden tener los hombres, pero ni se nos ocurre muchas veces porque esta ha sido una enfermedad que tenemos más reconocida como propia de las mujeres, ¿vale? Es decir, que todas estas diferencias biológicas pueden hacer que seamos tratadas de forma diferente y a veces o no tratadas con el impacto que puede tener sobre nuestra salud, ¿vale? Otra cosa que tiene como importancia o como resultado, la invisibilización de nuestros cuerpos porque no son representados es que, por ejemplo, hay invisibilizadas o son desconocidas algunas partes de nuestra anatomía. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con toda la sexualidad muchas veces es desconocido para las mujeres, con todos los problemas que eso nos puede causar para un desarrollo saludable en nuestra sexualidad, ¿vale? Por ejemplo, todo el mundo yo creo que estamos acostumbrados a ver
pues en internet, en películas, incluso en los lavabos, ¿verdad? Dibujos de genitales masculinos y, sin embargo, no tenemos tan representados los nuestros. Eso, a lo mejor alguien está pensando, ¿y eso qué tiene que ver con la salud? Pues tiene que ver que si no nos conocemos, a lo mejor no sabemos cómo somos, o a lo mejor nos creemos que como somos no está bien. Por ejemplo, estoy yendo estos días a institutos de Motril y me preguntan mucho, oye, ¿es normal que tengamos un pecho más grande que otro? ¿Es normal que tengamos un labio de la vulva más grande que otro? Pues sí, es normal. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces, como nos venden imagen de que tienen que ser perfectos y absolutamente iguales, hay mujeres que se están empezando a someter a operaciones, ¿vale?, que se llaman labioplastia, que no sirven para nada realmente, salvo para tener una apariencia determinada y que pueden tener algunas consecuencias en nuestro placer y sobre el disfrute, ¿vale? Fijaros que además es muy curioso que las pocas imágenes que vemos, incluidas las que utiliza gente que trabaja o trabajamos con sexualidad, nos representan a veces la vulva como ese dibujito que vemos ahí, que es muy mono porque viene una vulva de satén, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a encontrar luego, ¿vale? Es decir, la invisibilización hace que tengamos un desconocimiento de nuestro cuerpo. Frente a estas imágenes, como podríamos ver ahí, que suponen que las vulvas son diferentes, todos nuestros cuerpos son diferentes, no hay ni mejores ni peores, cada una tiene la suya y cada una es buena, ¿vale? Si no lo entendemos así, podemos meternos sin problemas cuando realmente nuestro cuerpo es así, no tiene ningún problema, ¿vale? La invisibilización también tiene que ver con una cosa que os voy a mostrar. Aquí veis más o menos una imagen de una vulva. En la parte de arriba, justo debajo del pelito, podemos ver un punto que se llama el clítoris, ¿vale? Seguramente el nombre por lo menos nos suene, ¿verdad? El clítoris es un órgano que tiene mucho que ver con el placer de las mujeres. Durante mucho tiempo hemos desconocido cuál era su estructura. Y fijaros si teníamos desconocimiento de la estructura de nuestro clítoris, que el ser humano llegó a la Luna en 1969 y en 1998, o sea, prácticamente 30 años después, es cuando se ha conocido la estructura real del clítoris, que si lo pensamos es bastante alucinante. O sea, hemos llegado antes a la Luna que conocer una parte del cuerpo de las mujeres. Pues así es, ¿vale? ¿Eso qué supone? Que desconocemos, por ejemplo, nuestros mecanismos de placer, que desconocemos cómo funcionamos en muchas ocasiones, ¿vale? Y pueden suponernos problemas en el disfrute de nuestra sexualidad o simplemente en nuestro conocimiento, ¿vale? Fijaros, por si alguien no lo había visto hasta entonces, todo lo que vemos ahí pintado en color como salmón y en color como más rojito es una estructura del clítoris, no tiene nada que ver con el botoncito ese que muchas veces nos habían dicho que era, ¿vale? Es decir, que realmente el tomar como referencia el cuerpo del hombre ha supuesto una invisibilización de lo que somos con todas las consecuencias que eso puede tener sobre nuestra salud, ¿vale? También tenemos un problema en nuestra cultura, insisto, no tenemos problema por ser mujeres, sino por ser mujeres en nuestra cultura, con lo que llamamos los cánones estéticos. Es decir, a las mujeres nos mandan, y seguramente os suenan, un montón de mensajes sobre cómo se supone que tienen que ser nuestros cuerpos. Que al final, a fuerza de escucharlos, terminamos creyéndonos que el cuerpo que tenemos es, si me permitís la expresión, nos terminamos creyendo que es como una birria, ¿vale? Y nos da vergüenza ir a la playa y nos da vergüenza ponernos determinadas ropas porque nos venden un montón de mensajes, como todos los que se intuyen ahí, ¿no?, de que no tenemos que tener pelo, no tenemos que tener granos, no tenemos que tener estrías, no tenemos que tener cicatrices, no tenemos que tener no sé qué más cosas, no tenemos que tener, ¿vale? De todo no tenemos que tener, cuando realmente los cuerpos de las mujeres reales tienen todas esas cosas, ¿vale? Esto, fijaros, tiene que ver con la salud física, porque a veces nos sometemos con operaciones para mejorar eso, teóricamente, como si es que tuviéramos algún problema, pero también puede tener que ver con la salud psicológica, que yo creo que también es muy importante, que a veces hablamos de la salud física, pero no de la psicológica, ¿vale? Porque a lo mejor yo, si me permitís la expresión coloquial, me como bastante la cabeza pensando cómo debería de ser y me siento mal, me siento con baja autoestima, cuando realmente no tengo ningún problema. Todo esto me viene por todos los mensajes que nos venden, ¿vale? Otra cosa muy interesante relacionada con el tema de la salud, fijaros, aquí es un poco contradictorio, porque se dan los dos extremos. Hay malestares femeninos, como nos comentaba la compañera, cosas que nos pasan a las mujeres, por decirlo de alguna forma, que pueden pasar dos cosas en nuestra cultura, o que las invisibilicemos, es decir, que no nos hagan ni caso, o todo lo contrario, que las medicalicen.
En el ejemplo que viene ahí, por ejemplo, seguramente os sonará algunas, por desgracia, las que estamos aquí o de las que estáis aquí, la típica cosa de que estamos con la regla, que nos molesta, que nos duele, que preguntamos al médico y nos dice, eso es normal, ¿vale? Pues realmente que la regla duela no es normal. Que nos moleste sí puede ser normal porque tenemos muchos cambios hormonales, pero que duela realmente no es normal. Pero como nos pasa a nosotras, es como que no tiene importancia, es como que poco menos que son manías nuestras, ¿vale? O exageraciones nuestras. Por un lado, no se nos hace ni caso. En el otro extremo, se nos hace como demasiado caso, entre comillas, porque enseguida, como ha comentado también la compañera, nos dan la pastilla, ¿vale? Nos dan la pastillita que en muchas ocasiones nos atonta, nos duerme. De hecho, hay algunas compañeras que hablan de la mujer dormida, ¿vale? Porque las mujeres muchas veces se nos resuelven nuestros problemas en vez de con otras estrategias a través de la medicación, con todas las dificultades que eso puede causar en algunos casos, sobre todo cuando realmente no son necesarias, que se utilizan un poco como un recurso ahí, pues casi que para callarnos la boca, si me permitís la expresión, ¿vale? Fijaros, hay pequeños remedios que nos pueden servir para mejorar alguna de las sintomatologías, por ejemplo, de la regla, que desgraciadamente son olvidados o no se nos dicen, ¿vale? Porque se nos medicaliza y no se nos hace más atención. Por ejemplo, como veis ahí, el movimiento de la pelvis, movernos, bailar, utilizar una pelota de esta de pilates y ponernos y girar, todo eso hace que nuestra zona genital esté como más activa y fijaros, nos puede mejorar hasta los dolores menstruales, ¿vale? O, por ejemplo, la lubricación, que cuando tenemos la menopausia a veces disminuye, también se puede mejorar con el movimiento. En vez de estudiar todo esto, que esto afortunadamente lo vamos conociendo gracias a mujeres que están estudiando medicina, fisio, etcétera, etcétera, en nuestra cultura normalmente lo que se ha hecho es acallar esos malestares con medicación, ¿vale? Fijaros, además es muy curioso porque con el tema de la medicación lo que viene representado, que no se ve muy bien, hace referencia a un estudio que se hizo sobre la píldora masculina, ¿vale? Es decir, como mecanismo de anticoncepción se estuvo estudiando de, oye, ¿y por qué en vez de tomarnos las mujeres la pastilla siempre, por qué no inventan una, que se la tomen los hombres? No, que no estaría mal, que no debe ser tan difícil cuando el hombre llega a la luna, ¿vale? Pero bueno, parece que eso es más complicadillo. Entonces resulta que ahí nos cuentan esa transparencia que hubo un momento en el que había una píldora que estaban investigando en hombres, iba bastante bien, tenía una eficacia del 90 y tantos %, pero resulta que los hombres que participaban en el estudio empezaron a quejarse porque tenía efectos secundarios, ¿vale? Es decir, tenían cambios de humor, les dolía un poquillo la cabeza, les dolía donde le habían puesto la inyección, ¿vale? Tenían deseo cuando no querían, porque si no creo que no hubiera sido un problema, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues dijeron, uy, estos efectos secundarios, esto no puede ser. Se acaba el estudio, ¿vale? Y claro, seguramente alguna de las de aquí estará pensando, jolines, y las mujeres no nos tomamos las que tomen pastillas anticonceptivas que tienen un montón de efectos secundarios y esas no pasa nada, ¿vale? De hecho, que tienen más efectos secundarios, ¿vale? Y sin embargo, sobre esas se siguen manteniendo, no hay problema. Para que veamos otra diferencia, como el hecho de ser mujer en nuestra cultura, insisto, muchas veces nos daña, ¿vale? Un tema muy importante que ella ha comentado y yo no quiero dejar pasar, yo además soy psicóloga y me parece muy interesante y muy importante la salud mental, es que desgraciadamente en nuestra cultura nos estamos acostumbrando a lo que se llama una medicalización de situaciones cotidianas. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra cultura nos estamos acostumbrando a tratar muchas cosas que son cuestiones de vida, ¿vale?, que nos puede pasar a cualquier persona, con medicina. Estas imágenes que veis aquí están sacadas de una campaña que hizo el Sistema Extremeño de Salud, que a mí me encanta, ¿vale?, que se llama Es la vida, no es una enfermedad, que más o menos lo que nos viene a decir es que todo el mundo podemos pasar, por ejemplo, por desamores, podemos tener situaciones de estrés en el trabajo o en los exámenes, podemos sentirnos solas en un momento determinado y el problema es que esas situaciones, que en realidad son situaciones de vida normales a las que todas las personas nos vamos a enfrentar, muchas veces se tratan con medicación, concretamente con psicofármacos. Y como ha comentado muy bien la compañera, hemos visto que además el gran porcentaje de personas que toman psicofármacos porque se los recetan son mujeres. Es decir, en vez de dotarnos de estrategias para poder afrontar esas situaciones, se nos medicaliza, con lo que eso significa en muchas ocasiones. Aparte de estar tomando pastillas toda la vida, yo trabajo con muchas mujeres y algunas me dicen que llevan tomando
pastillas para dormir 20 años. Es una barbaridad. Tú no puedes estar tomando pastillas para dormir 20 años. El problema es que las pastillas para dormir te acostumbras a ellas y las necesitas, ¿vale? En vez de enseñarnos estrategias para mejorar eso, porque evidentemente si tenemos un problema lo tenemos que mejorar, nos medicalizan, ¿vale? Y aquí hay una gran diferencia demostrada con datos entre los fármacos que se le prescriben a las mujeres y las que se les prescriben a los hombres. Se nos da mucho más fármacos a las mujeres como solución que a los hombres, ¿vale? Bueno, esto hace referencia a una cosa que voy a decir muy rápido, que también es importante sobre la salud, y es cómo nos educan sobre el tipo de relaciones que podemos establecer. A las mujeres normalmente nos educan en la dependencia, en los amores románticos, con lo cual eso también afecta a nuestra salud, en este caso emocional, ¿vale? En vez de establecer relaciones saludables e igualitarias, a veces nos educan para establecer relaciones de dependencia con todos los problemas que eso puede tener. Nos machacan mucho, como os comentaba antes, con el tipo de cuerpo que podemos tener. Parece que además cuando tenemos una determinada edad ya no tenemos capacidad de sentir ni de disfrutar, cuando no es así. Nos deberían de permitir y educar en disfrutar de nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo, respetarlo, ¿vale? También, por supuesto, es muy importante, y no quería dejar pasar, el impacto que tiene el hecho de ser mujer en nuestra cultura y ser tratada de forma desigual. Como forma más brutal, por decirlo, de esta desigualdad está la violencia machista, que sabéis que se puede dar a nivel psicológico, a nivel físico y a nivel sexual, con todas las consecuencias que eso tiene sobre las mujeres, ¿vale? Esto viene dado por las diferencias que tenemos en nuestra cultura en la educación. ¿Cómo procesamos la información que percibimos y cómo puede afectar negativamente a nuestras vidas? Ángeles, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todas por participar esta tarde y, por supuesto, al Ayuntamiento, al área de igualdad, por potenciar este tipo de eventos. No sé si algunas de vosotras estuvisteis ayer en el evento del parque, creo que me suenan algunas caras, sí, ¿verdad? Vale, bueno, pues especialmente también quería daros las gracias a vosotras, que ayer no tuvimos mucho tiempo porque la verdad que me encantó compartir esos talleres con vosotras y sobre todo a las que compartisteis vuestra experiencia, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poquito más sobre el tema, espero que algunas cosas os sorprendan, aunque ya hablamos ayer. Bueno, en primer lugar, os quiero enseñar esta encuesta de salud mental nacional que tiene mucho que ver con lo que ha comentado tanto Inma como Mercedes sobre la importancia de la segregación por sexo. Aquí, por ejemplo, nos habla de la prevalencia en la depresión y en la ansiedad. Entonces, si estos datos no se dieran separados entre hombres y mujeres, no serían un ejemplo auténtico de lo que está pasando. Aquí podemos ver, en el color así más clarito, es la prevalencia en las mujeres y el color de arriba más oscuro es el de los hombres. Como podemos observar, es más del doble la depresión y la ansiedad en mujeres que en hombres. Pero es que además, si además atendemos al grupo de edad, a partir de los 55 años en mujeres, es como 3 veces más los casos de depresión y de ansiedad. Entonces, esto sigue aumentando hasta los 85 años, habiendo una diferencia gigantesca. Esto al final tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar ahora sobre distorsiones cognitivas, porque al final es algo que se desarrolló en base a esta depresión. Algunas os sonará, bueno, una situación, por ejemplo, imaginemos que una persona entra nueva a trabajar, es su primera semana y empieza como recepcionista. Esta persona durante esa primera semana se va a encargar pues, de coger un poco el teléfono, de abrir la puerta y sucede que de repente recibe una llamada y le dicen que es algo muy importante, que por favor le pase con la jefa. Y cuando intenta darle al botón para pasar la llamada, se cuelga esta llamada. Y su jefa le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Se ha colgado? Entonces, ante esto, una persona podría reaccionar pensando, bueno, en mi primera semana, este teléfono es un poco complicado, no pasa nada, ya volverá a llamar. Pero otra persona podría pensar sobre esta misma situación que es un desastre, que es una inútil, que no sabe ni pasar una llamada de teléfono, que sus compañeras van a empezar a criticarla a las espaldas. Entonces, ante una misma situación, son dos pensamientos muy diferentes. Y planteo esta pregunta, ¿es la situación la que hizo que nos sintiéramos mal o cómo la interpretamos? Y aquí es donde entran las distorsiones cognitivas. Muchas veces nuestro cerebro nos sabotea un poco y hace que veamos la realidad de forma diferente. En este proceso influyen muchas cosas.
No sé si os suena del taller de ayer las que estuvisteis, que estuvimos comentando algunas de estas frases. Por ejemplo, ha mirado el móvil mientras tomamos un café. No le interesa estar aquí conmigo. Creo que es algo muy típico que todos hemos podido pensar en algún momento. O esta otra que dice, si no me han elegido para algún puesto de trabajo, pienso, nunca encontraré trabajo. O qué mala suerte tengo en la vida. En esta coincidíamos ayer, que todos lo hemos dicho alguna vez, aunque sea un poco por quejarnos, o de verdad hemos podido pensarlo. O no me ha saludado, seguro que está enfadado conmigo. Pues todas estas frases que seguramente en algún momento nos han pasado en mayor o menor grado por la cabeza son distorsiones cognitivas. Y en cuanto a este concepto, este hombre, que es un psiquiatra de Estados Unidos, Aaron Beck, fue el que desarrolló la teoría cognitiva de la depresión y junto a ello el concepto de distorsiones cognitivas. Pero, ¿qué son exactamente? Podemos definirlo como pensamientos negativos, irracionales, que nos provocan que al final tengamos una interpretación mala del mundo. Y esto al final lo que consigue es que seamos un poco menos felices en la vida. Hay muchos tipos. Él, por ejemplo, definió el primero como pensamiento dicotómico, que son que los acontecimientos se valoran de forma extrema, como algo muy malo, algo muy bueno, o todo blanco o todo negro. Un ejemplo relacionado con las frases que hemos visto antes sería, por ejemplo, qué mala suerte tengo en la vida. Quizá hemos tenido un poco de mala suerte, pero eso no significa que todo en nuestra vida sea malo, seguramente. Otro tipo sería la sobregeneralización, que consiste en extraer sin base suficiente una conclusión. Como, por ejemplo, decir, no me han dado muchos me gusta en las fotos que subí a las redes sociales. Eso significa que nadie me quiere. Este ejemplo, sobre todo, pasa mucho con los jóvenes que llegan hasta un punto de obsesionarse con este tema. Un tercer tipo sería la personalización, que hace referencia a la costumbre de relacionar los hechos del entorno con uno mismo. Como, por ejemplo, decir, una madre que ve que su hijo no consigue un trabajo piensa que algún error habrá cometido en su educación. ¿Vale? Nos culpabilizamos muy comúnmente de los errores que de los demás y a veces son cosas que no podemos controlar. La maximización y la minimización, que es la tendencia a exagerar lo negativo de una situación. Como por ejemplo, mi familia me ha felicitado por la cena que preparé, pero solo seguí la receta y además no estaba tan buena. Al final siempre tendemos a exagerar lo negativo y a no ver las cosas buenas. La inferencia arbitraria, que consiste en sacar conclusiones de una situación que no están apoyadas por los hechos, que sería, por ejemplo, no me ha saludado, seguro que no le caigo bien. Y, por último, la atención selectiva, que es prestar atención a un solo aspecto o detalle de la situación, que es lo que hemos señalado antes de ha mirado el móvil mientras tomamos un café, no le interesa estar aquí conmigo. Este sería un resumen que ahora nos vendrá bien cuando llegue la parte final de la ponencia, sobre las distorsiones cognitivas que hay. Esto es una escala que me gustaría mostraros que puede servir para evaluar esas actitudes disfuncionales. Bueno, en otro formato de taller me hubiera gustado hacerla entre todas, comentar los resultados, pero por lo menos me gustaría mostrárosla para que sepáis que esto existe, se puede encontrar fácilmente por Internet y si a alguien le interesa porque piensa que le puede servir para ver qué tipo de actitud tiene, pues ese es el nombre. Y ahora viene la parte difícil de este taller, que es cómo actuamos frente a esos pensamientos. En primer lugar, siempre está bien que todo lo que hagamos que sea reflexionar sobre algo que nos preocupa sea por escrito, porque muchas veces cuando empezamos a divagar, a pensar, al final las cosas se nos van. En cambio, si cogemos un papel y registramos eso que nos hace sentir mal, ya lo vamos a tener ahí para cuando nos sintamos capaces de enfrentar ese pensamiento. Entonces, cuando algo lo tengamos en la cabeza dando vueltas, podemos interrogarnos a nosotras mismas y preguntarnos cuál es la evidencia de ese pensamiento y, por supuesto, cuál es la evidencia en contra. ¿Hay alguna explicación alternativa? Y si eso ocurriera de verdad, ¿tan malo sería? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Y, a su vez, ¿qué sería lo mejor que podría ocurrir? Y, por último, la que yo considero más importante es ¿qué le diría a un amigo si estuviese en esa misma situación? Y considero tan importante esta última porque muchas veces cuando tenemos un problema es muy difícil verlo con distancia, ¿no? Es lo típico de que sí, a mis amigos les puedo dar muy buenos consejos, pero a mí no soy capaz de aplicárnoslos. Y de hecho, en cuanto a esta última pregunta, ahora al final de la ponencia contaré una situación que pasó ayer en el parque que me pareció que es un muy buen ejemplo de esto.
Otra técnica, un poco más estructurada, sería la técnica de las 3 columnas. Esto se trata de coger un folio y hacemos 3 columnas. En la primera registramos los pensamientos negativos. Por ejemplo, en el caso de la situación del teléfono móvil, de no me está haciendo caso, es porque está con el teléfono móvil, ese sería el pensamiento negativo. Después, a continuación, en una columna del medio, tenemos que identificar esta distorsión cognitiva. Por supuesto, no nos tenemos que saber de memoria las distorsiones cognitivas, sino con un papel delante podemos identificar y decir, uy, pues esta situación me suena a mí que era eso de la atención selectiva. Y por último, podemos pensar en una respuesta racional para ese pensamiento. Por ejemplo, en el caso del que alguien está con un móvil y creemos que no nos hace caso, podemos pensar, quizás es que está esperando una llamada importante, o quizá le ha parecido que está vibrando, porque a veces ya estamos tan obsesionados con el móvil que lo oímos hasta vibrar cuando no. O, por ejemplo, una persona me dijo ayer que la situación era que su nieto no le hacía caso porque miraba el teléfono. Y ella me dijo, a lo mejor es que está enamorado, ¿no? Y ya sabemos que los adolescentes, pues bueno, cuando se ponen con esas cosas, así son. Y para terminar, me gustaría comentar una situación que creo que es un ejemplo muy bonito de todo esto de distorsiones cognitivas y de cómo podemos cambiar la forma de pensar. Y es que ayer en los talleres hubo una chica que quiso compartir con nosotros una experiencia. Ella dijo que se sentía mal, era una chica joven, porque su madre había muerto hacía unos 3 meses de una enfermedad, de cáncer. Y entonces ella dijo que, bueno, sentirse mal obviamente es normal, pero aparte ella dijo que ella se sentía culpable, que ella pensaba que ella podría haber hecho más. Y frente a ese pensamiento sí que tiene mucho que ver con las distorsiones cognitivas, porque sentirse mal es normal, pero ese sentimiento de culpa que ella sentía, y para hablar precisamente de ello le preguntamos, ¿y si fuera una amiga tuya quien te contara esa situación y te dijera que se siente culpable? ¿Tú qué le dirías? Y ella contestó muy clara y muy coherente y dijo, le diría que por supuesto no es su culpa. Y entonces ahí yo creo que se paró un poco a pensar lo que estaba diciendo, precisamente lo que hablamos de que a veces tenemos que intentar ver los problemas un poco desde lejos, porque a lo mejor no podemos cambiarlo todo, porque está claro que esa situación te sientes mal y eso no lo puedes evitar, pero quizá ese sentimiento de culpa sí podemos tratar de cambiarlo. Y por último me gustaría terminar con esta frase de Víctor Frank, un psicólogo que me gusta bastante, y dice, si no tenemos la capacidad para modificar una situación, estamos frente a un reto mayor, cambiar nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Inma. Bueno, como veréis, la juventud y el buen hacer es lo que cuenta. El último fichaje que tenemos en el área y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Muy bien, Ángeles. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la tercera de las ponencias y la última, en la que vamos a hablar sobre la demencia tiene nombre de mujer. La va a impartir, como aquí tenemos, a doña Mariló Almagro Cabrera, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Motril AFA Contigo, que hablará sobre la demencia y cómo esta enfermedad tiene una mayor prevalencia en las mujeres y sobre todo lo que ello conlleva. Mariló, cuando quieras. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias al área de igualdad, que es la que nos ha invitado a participar en esta jornada de salud y mujer. Por supuesto, a la señora alcaldesa por quedarse a oír las ponencias. Y el tema del que voy a hablar hoy, sobre la demencia tiene nombre de mujer, no se llamaba así cuando lo mandé el título de esta ponencia. Pero viene muy bien el cambio que me han hecho en el cartel porque precisamente la primera persona a la que se le diagnostica por Alois Alzheimer la enfermedad que lleva su nombre es una mujer llamada Augusta en 1901. Así que desde el principio ya está la mujer ahí, en primer lugar. Al principio voy a dar unos datos generales sobre la enfermedad y posteriormente hablaré tanto de la mujer como persona enferma como la mujer como persona cuidadora, que son las dos patas de un banco que tenemos en la actualidad. Desde hace unos años, hace 3 en particular, pues cuando se hablaba de personas afectadas por este tipo de enfermedades neurodegenerativas, pues ya nos estamos refiriendo de manera indisoluble tanto a quien sufre la enfermedad como al familiar que ha asumido la responsabilidad de cuidar y atender a la persona enferma, porque lo que le pasa a una de ellas le pasa a la otra y viceversa.
la Confederación Española de Alzheimer introduce un nuevo significado. Ya no se habla de persona con Alzheimer, se está dejando de hablar de cuidador o cuidadora de personas con Alzheimer, sino ya se habla de persona afectada por el Alzheimer, entendiendo, como he dicho antes, tanto a la persona que tiene el diagnóstico como a la persona que la cuida, pero siempre reivindicando la condición como persona de ambos protagonistas, que a veces se nos olvida. Porque el Alzheimer no es una enfermedad, es un problema sociosanitario de especial complejidad e importancia y que extiende su efecto principalmente a este binomio. Según la Organización Mundial de la Salud, que últimamente oímos mucho de ella, nos dice que la demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas y cada año se registran 10 millones de nuevos casos. Se calcula que entre un 5 y un 8% de la población general del mundo de 60 años o más sufre demencia en un momento determinado. Se prevé que el número total de personas que sufren demencia alcance los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050. Esto solamente personas enfermas. Esto habrá que multiplicarlo por 3, que son cuando se hacen los números para ver la proporción total. En España, aunque no es privativo de los mayores de 65 años está la demencia, porque cada vez afecta a personas más jóvenes, la edad es la causa del Alzheimer. Afecta al 7% de las personas de más de 65 años, pero ya cuando pasan de 85 afecta al 50% de ellas. Esto significa que en España hay alrededor de 1.200.000 personas que sufren demencia, a las que debemos añadir sus cuidadores. O sea, estamos hablando en España de 5 millones de personas afectadas por el Alzheimer. Y hablamos de Alzheimer porque es la forma más común de demencia, pero que supone el 60-80% de la demencia. Pero pues tenemos que hablar después de las demencias mixtas, las vasculares, la de por cuerpo de Lewy, la que está asociada al Parkinson o la frontotemporal, que esa debuta en personas muy jóvenes, de 30 años suelen debutar. España cuenta con un índice de envejecimiento de un 19% de su población, más o menos está a nivel europeo. Pero es que también la esperanza de vida saludable, que es aquella del porcentaje de tiempo que se vive con buena salud a partir de los 65 años, aquí tenemos lo primero. El hombre vive un 53,7% con buena salud, sin embargo la mujer a partir de los 65 ya se reduce al 44%, un 10% menos que el hombre. Vivimos más, sí, pero en peores condiciones en cuanto a salud se refiere. Por otro lado, en el año 2040, España será el país con mayor esperanza de vida del mundo y será el más envejecido. Y el tramo que va de mujeres de 50 años hacia adelante será el grupo poblacional más amplio. Si nos venimos a Andalucía, vamos a ir bajando del mundo España-Andalucía, se estimó en 2020, o sea, el año pasado, como no contamos con un censo, tenemos que hablar de prevalencia, se estimó que en Andalucía hay más de 130.000 personas con la enfermedad de Alzheimer, lo que supone un 2,26% de la población total. Pero es que si nos vamos a España, Andalucía supone el 25,4% de la población total de España, si hablamos de personas con Alzheimer. España es el cuarto, un 25% de lo que supone el Alzheimer en España. En la provincia de Granada, se estima que hay una población de alrededor de 15.000 personas que pueden tener Alzheimer. Un 32% hombres, un 68% mujeres. Y si nos vamos a Motril, pues se entiende que hay un 32% de hombres y un 68% de mujeres. En total ya estimamos que hay unas 758 personas, que si multiplicamos por 3, que son las personas que las cuidan, es un 3,6% de la población motrileña, las personas que están en contacto con la demencia. En AFA Contigo Alzheimer de Motril también hemos hecho nuestro pequeño porcentaje y tenemos la misma proporción, subimos un poquito. El 70% de las mujeres que acuden a las terapias no farmacológicas son mujeres y el 30% son hombres. O sea, ya estamos viendo que desde el principio que es una enfermedad muy feminizada, que también han hablado de otras patologías, pues esta también lo es. Si vemos, la demencia tipo Alzheimer tiene una prevalencia en las mujeres a partir de los 55 años del 7,1 y el hombre un 3,3.
vemos que es el doble el riesgo de desarrollar cualquier tipo de demencia respecto a los hombres de las mujeres. Pero ¿por qué tenemos mayor riesgo de sufrir Alzheimer? Estudios actuales de diferentes fundaciones, instituciones que se dedican y consagran mucho esfuerzo a comprender las causas del Alzheimer. Aún no sabemos por qué se produce, pero sí hemos podido dilucidar a algunos de los elementos importantes. Uno, por ejemplo, es la presencia de la apoliproteína, la APOE4, que es un gen que está presente en el 45% de los casos que se produce demencia. Y, mala suerte, es mayor riesgo de desarrollo en las mujeres porque solemos tenerlo. Después está también, que se ha hablado antes por las compañeras, del tema hormonal. Pues los cambios hormonales que se producen con el sistema reproductivo, ejemplo, los estrógenos que se producen durante la edad fértil, parece que protege durante esa época, que cuando decae la menopausia es cuando se puede tener demencia. También está la menopausia quirúrgica, también puede producir demencia, o la enfermedad del tiroides. Pero también tenemos, lo que también han comentado antes las compañeras, la depresión. Sufrimos más depresión, pues ello nos conlleva un mayor riesgo de tener demencia. Y claro, si sufrimos depresión o tenemos cambios hormonales, pues nos dan psicotrópicos, fármacos hormonales o opioides. Eso también puede producir demencia. Pero el que es seguro, que sí sabemos que lo produce, es el nivel educativo. Cuanto mayor actividad intelectual tengamos, menos el riesgo de padecer demencia. Lo que pasa es que la población ahora mismo española de mujeres, pues nacieron posteriormente a la posguerra, tendrán 75, 80 años, claro, entonces no se estudiaba. Entonces, por eso ahora mismo la población mayor de 80, 85 es mayor los que padecen demencia por este tema. Pero claro, la gran parte de la brecha de género se reduce a uno de los mayores riesgos de la demencia, que es la edad. Cuanto mayor se sea, más probabilidad tenemos de desarrollar Alzheimer. Las mujeres vivimos más. La explicación más lógica de que tengamos demencia es que es la edad. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo independientemente de los que podamos tener las mujeres por el hecho de ser mujeres? Pues hay unos factores de riesgo no modificables y otros que sí son modificables. Los no modificables es la edad y la genética. Cuanto más años tenemos y más vivimos, más somos posibilidad de tenerla. Y la genética, que no hay que confundirla con la que es hereditario. No, no es hereditaria la demencia. La demencia hereditaria es un 1%. Se tienen que dar muchos casos para que, bueno, en una misma familia puede haber casos de madre, abuela, pero no es porque sea hereditario, sino que se han dado otros factores que han llevado a eso. Y después tenemos los modificables. La salud cardiovascular, el tener hipertensión, el sufrir tabaquismo, la diabetes, tener colesterol alto, la obesidad, el estar todo el día sentado, el sedentarismo, no llevar una dieta saludable, todo eso va con la salud cardiovascular. El aislamiento social, importantísimo. No nos podemos quedar en nuestras casas viendo la tele por la tarde tranquilamente y no salir. Hay que, la actividad social, quedar con unos, con otros, hablar de una manera con uno, con una vecina hablar de unos temas, con otra vecina hablar de otra. Eso es súper importante. No mantener actividad física, pero es que también hay que tener actividad mental y el estrés. Esos son factores de riesgo que debemos de ir conociendo y que debemos de ir controlando. Si se controlase esos factores de riesgo, se podrían evitar 1 de cada 3 casos de demencia. Pues ¿cómo podemos reducirlo? Es muy fácil, haciendo todo lo contrario de lo que nos han dicho que no hagamos. Cuidar el corazón, no beber, no fumar, tener un sueño reparador, evitar el estrés, mantener una vida físicamente activa, seguir una dieta saludable. La dieta mediterránea nos la estamos cargando, hay que volver a la dieta mediterránea. Activar el cerebro y, como he dicho antes, disfrutar de la vida social. Esto es la mujer como persona enferma. Ahora voy a pasar a hablar de la mujer como persona cuidadora. He visto una diapositiva de Mercedes que decía que de un cuidador por 17... No, sí, un cuidador por 17 cuidadoras. Bueno, pues yo lo subo. El 88% de las personas que cuidan son mujeres.
y el 49% lo realiza una hija frente a un cónyuge. Cada vez hay más hombres que asumen responsabilidad de la atención y cuidado de sus familiares dependientes, pero siguen siendo prioritariamente las mujeres las encargadas de todas estas responsabilidades. Pero es que también cuidan del hogar, también trabajan, también tienen que hacer atención al resto de familiares que no son dependientes, y esto es una situación pues completamente insostenible a la que hay que enfrentarse, porque hay que poner encima de la mesa también dos factores clave: o el desarrollo de la persona o la calidad de vida de la persona dependiente, porque el resultado de los cuidados y atenciones va a ser diferente. Esto es una difícil decisión que en la mayoría de los casos tiene la misma respuesta, que pasa tanto por el abandono de la carrera profesional de la mujer como la renuncia a emprenderla. El pasado 8 de marzo, y coincidiendo con el Día de la Mujer, se realizaron diferentes documentos. Yo he sacado de 2 documentos 2 titulares. Uno de Naciones Unidas: las mujeres realizan 3 veces más trabajo no remunerado que los hombres, es decir, sobre todo serán cuidados, como ha dicho también Isma al principio. Y las mujeres realizan 12,5 mil millones de horas de trabajo no remunerado cada día en el mundo. 12,5 mil millones en un día solo. Eso es de Oxfam. También tendremos que tenerlo presente. Estamos viendo el género de la persona que cuida. Aplastante. Ahora mismo la mujer. Tenemos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. No llegamos ni, a nada. Hicimos un estudio en la Confederación Española de Alzheimer. Somos 319 asociaciones y en esas asociaciones se realizaron a las personas cuidadoras un estudio que voy a presentar unas pequeñas pinceladas, porque el estudio es muy amplio. Bueno, pues lo que he comentado, el 88% mujeres, el 12% hombres. Si no tenemos al ODS de igualdad de género, tenemos que trabajar para poner en marcha esta desigualdad que existe en el tema de cuidados. Debemos de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas. Y también debemos reconocer y valorar los cuidados, el trabajo doméstico, promover la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia, que nos queda bastante. Pero si vemos la edad de la persona cuidadora, son mujeres entre 45 y 60 años, que cuida de su familiar, suele ser su madre o su padre, en las diferentes fases de evolución de la enfermedad. Después, la relación familiar con la persona cuidada. Un 77% pone hijo o hija, pero mayoritariamente hemos visto que son las mujeres. Y después vemos un 16%, que es el cónyuge, que este es cuando los hombres que asumen esta condición suelen ser mayores de edad avanzada y que están cuidando de sus esposas con Alzheimer. Ese es el 16% que hay ahí. No son jóvenes, suelen ser de edad avanzada. ¿Qué no pasa? ¿Pero qué echan de menos las cuidadoras? Hablamos de cuidadoras directamente. Un 60% descansar, respirar o las relaciones sociales. Esto también produce un riesgo de exclusión social. Estos datos entroncan directamente con la realidad que tienen las cuidadoras, que ahora se lleva 24 sobre 24, 365 días sobre 365 días. Hay que garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y dentro de este ODS de salud y bienestar, una de sus metas es promover la salud mental y bienestar. Estamos diciendo que un 60% necesitan descanso y un 42% respiro. Mucho cuidado con la enfermedad mental. Pero ¿cuál es la situación laboral de la cuidadora? Pues nos dice que un 30% tiene que realizar ajustes y un 26% se va al paro. Cuando se toma la decisión de cuidar, pues hay 2 efectos perversos que solemos posponer para más adelante. Pero ¿esto qué produce si hacemos ajustes o nos vamos al paro? Pues uno es la reducción de la capacidad económica de la familia. El otro es la dificultad de reintegro en el mercado laboral cuando el cuidado ya no es necesario. Una mujer que lleva cuidando 10 años, 15 años, ha dejado su puesto de trabajo, ¿cómo se reincorpora a los 60 años? Imposible. Estas condiciones pues contribuyen
al empobrecimiento de muchas familias y, por tanto, en la merma de calidad de los cuidados ofrecidos. Y, claro, redunda negativamente en el bienestar de la persona enferma. Este ODS 8 dice trabajo decente y crecimiento económico y promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el trabajo decente para todos. Todo esto que hemos visto, esta gráfica, nos da lugar a ver cómo afecta a la persona cuidadora, porque afecta todo lo que hemos ido hablando. Pues puede afectar de alteraciones físicas, psicológicas y sociales. Si vemos los problemas físicos, van a tener malestar general, alteraciones de sueño, cefalea, úlceras, anemia, alteraciones osteomusculares, pero es que también van a tener descenso en la respuesta inmune. Va a tener alteraciones psicológicas, van a tener sentimientos de tristeza, de desánimo, de soledad, se van a sentir enojadas, culpables, desesperanzadas o deprimidas ante la realidad. Las personas tienen que hacer ajustes también en las emociones fuertes. Van a creerse también que ni la persona a la que cuida tiene sentimientos hacia ella. También es muy importante. Y por último, van a tener alteraciones sociales. Mayor aislamiento social, menos disponibilidad de tiempo para uno, se va a deteriorar el nivel de intimidad. Pero si no hemos dado cuenta, los efectos que produce el cuidar, tenemos que saber y ser conscientes que estamos elevando incluso el riesgo de padecer demencia. El hecho de cuidar puede producir demencia. Estamos diciendo que no tenemos relaciones sociales, estamos diciendo que tenemos depresión, estamos diciendo muchas cosas. Entonces, siempre hablamos de que hay que cuidar al que cuida, pero es que no queramos ser la otra parte del binomio que he dicho al principio. El Alzheimer y la demencia afecta de forma triple a las mujeres. Somos más, vivimos más, cuidamos más, pero es que no solo eso. En las asociaciones de familiares de Alzheimer, la junta directiva en un 73% son mujeres, las socias son mujeres con un 67%, un 75% son voluntarias. El mundo de las demencias es un mundo altamente feminizado y también queremos cambiarlo. También desde aquí se tiene que invitar al hombre, que aunque se está poco a poco animando, todavía le falta mucho. Si tienen alguna duda, le he puesto los datos de la asociación, por si que estaremos encantadas si alguien necesita que se le conteste o se le explique o se le diga. Y muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ha merecido la pena la tarde aquí, ¿eh? ¿O no? Sí. Yo estaba totalmente tranquila porque, bueno, a Mercedes la tenemos, como bien ha dicho ella, por todos los colegios de Motril. Creo que te faltaba alguno, muy poco. Luisa, trabajando el tema que tú nos encomendaste. Entre esas encomiendas está la que está haciendo Mercedes, hablo del tema de la violencia. Ella está trabajando en los colegios porque entendemos que la educación es donde hay que empezar desde abajo. Bueno, Ángeles, el último fichaje que tenemos en el área de igualdad, y creo que nos ha sorprendido a mí gratamente porque me ha encantado y creo que lo promete. Aquí hay una chica que promete. Y ya por último tenemos la veteranía de Mariló como presidenta de la asociación, una asociación en la que el ayuntamiento, este equipo de gobierno y todos los que podemos echar una mano, ahí estamos. La situación de los enfermos de Alzheimer que os vamos a contar. El que no lo tiene cercano es porque está rondando de alguna manera, y como los datos es que nos han abrumado, a mí personalmente me han abrumado tantos datos que yo he llegado a la conclusión que las mujeres estamos hechas de otra pasta. Yo voy a resumir estamos hechas de otra pasta, porque es que está visto que es que soportamos todo y lo llevamos además con una dignidad que aquí estamos. Así es que de verdad quiero agradeceros, antes de que Luisa ya clausure el acto, quiero agradeceros a todos los participantes y especialmente a los ponentes, porque la verdad a mí personalmente y creo que al resto nos ha encantado. Pero bueno, antes de nada subir Mercedes y María Ángeles, que Luisa os va a entregar un pequeño detalle, un recuerdo del día de hoy, ¿vale?